Advertencia. Violación crítica del protocolo galáctico detectada. Código ultravioleta. Despertar humano en proceso. La alerta de emergencia sonó en todos los dispositivos de comunicación de la galaxia, provocando un pánico generalizado. Seres cristalinos se quebraron de miedo. Entidades de energía se desvanecieron del susto. Especies multidimensionales colapsaron en formas singulares por puro terror. ¿Por qué? Porque alguien acababa de romper la única regla que toda civilización espacial conocía. No despiertes a los humanos. Los celianos, con sus brillantes cuerpos de cristal, solían enorgullecerse de ser la civilización más avanzada del universo conocido. Habían dominado la mecánica cuántica cuando la mayoría de las especies apenas entendía las matemáticas básicas. Su tecnología era tan avanzada que viajar más rápido que la luz les parecía tan común como aprender a atarse los cordones. Pero a pesar de toda su superioridad y logros, había una ley universal que incluso los poderosos celianos seguían, sin cuestionar: no despiertes a los humanos. Y no era que los humanos fueran especialmente aterradores, al menos no a simple vista. Eran seres biológicos bastante normales que apenas habían logrado viajar entre estrellas antes de entrar en su gran hibernación. Las historias contaban que habían decidido entrar en criosueño durante su tercera guerra mundial, cuando los recursos de su planeta estaban casi agotados. Colonias enteras de humanos flotaban ahora por el espacio en enormes naves, durmiendo durante siglos, mientras sus sistemas automáticos los mantenían con vida. Nadie sabía realmente por qué existía esa regla. Se había transmitido por generaciones, traducida a miles de idiomas, y era aplicada por todas las civilizaciones espaciales. Los archivos galácticos estaban llenos de advertencias que decían lo mismo. Déjenlos dormir. El jefe de ciencias, Sid, deslizó sus apéndices cristalinos por el panel de control de su nave de investigación, activando una imagen holográfica de la última nave humana que habían descubierto. Su tripulación mantenía una distancia respetuosa, como dictaba el protocolo. Para sus estándares, la nave era antiquísima, prácticamente una reliquia, pero había algo en ella que hacía vibrar sus cristales con inquietud. «Criaturas fascinantes», murmuró, su voz resonando a través de su forma cristalina. «Se ven tan pacíficos cuando duermen. Cuesta creer que sean la razón de nuestra regla más sagrada. Si tan solo supiera cuánta razón tenía para estar nervioso». «¿Alguien ha visto alguna vez a un humano despierto?», preguntó Zix, un joven investigador recién graduado de la Academia Galáctica con honores y suficiente confianza como para llenar un sistema solar. «Por supuesto que no», respondió Sid con firmeza. «Nadie ha roto la regla en más de 10.000 años. Pero ¿por qué les tienen tanto miedo? Se ven tan blanditos». «No se trata de lo que sabemos». La forma cristalina de Sid se oscureció ominosamente. «Se trata de lo que no sabemos». Se suponía que sería un escaneo rutinario. Eso fue lo que Sid le diría más tarde al Consejo de Emergencia, con su forma cristalina opacada por la vergüenza. Solo un análisis estándar del casco exterior de la nave humana. Nada invasivo, nada peligroso, pero Zix tenía otras ideas. Sus escaneos habían revelado algo peculiar en los sistemas criogénicos, una eficiencia que desafiaba todo lo que sabían sobre la termodinámica. «Solo una pequeña sonda», insistió Zix, con su estructura cristalina vibrando de emoción. «Ni siquiera vamos a tocar a los humanos. Piensa en las implicaciones científicas. ¿No quieres saber por qué existe esta regla?» «La regla existe para cumplirse», respondió Sid con firmeza. «No para cuestionarla. Pero la curiosidad científica puede ser peligrosa». Cuando Sid se dio la vuelta para revisar otra consola,
Six tomó la decisión que cambiaría la galaxia para siempre. Un solo toque rápido de un apéndice cristalino, un lanzamiento de sonda no autorizado, un error irreversible. En cuanto la sonda hizo contacto, algo cambió. La antigua nave humana, que llevaba siglos inactiva, comenzó a emitir un zumbido de vida. Las alarmas sonaron en los monitores de su nave de investigación. ¿Qué hiciste? La voz de Cid se quebró por el pánico. Sus tonos usualmente melódicos se volvieron caóticos y disonantes. Nada. Yo solo... Puede que haya... La forma de Zix había perdido todo su brillo, volviéndose casi transparente del miedo. La firma cuántica de la sonda debe haber resonado con su campo criogénico. En la pantalla principal, las cápsulas comenzaron a activarse una por una, como estrellas apareciendo en el cielo nocturno, miles de ellas. Los antiguos sistemas de la nave, lejos de ser primitivos, ejecutaban una secuencia de despertar tan perfecta que sus sensores apenas podían seguirla. «Transmisión de emergencia al alto mando», gritó Cid con sus cristales, pulsando patrones de ansiedad. «Código ultravioleta. Repito, código ultravioleta. Despertar humano en curso en el sector 7». La respuesta fue inmediata. En cuestión de segundos, su pequeña nave de investigación quedó rodeada por una flota de naves de guerra celianas, cuyos cascos cristalinos formaban un patrón de contención alrededor de la nave humana. La alta comandante apareció en su pantalla, su antigua forma brillando de un púrpura profundo por la rabia. «Tienen cerebros de estrellas de neutrones», rugió usando un insulto tan antiguo que era anterior a los viajes más rápidos que la luz. ¿Tienen idea de lo que han hecho? Los humanos se suponía que debían dormir al menos otro milenio. «Alta comandante», comenzó Cid. «Tal vez podríamos volver a ponerlos en sueño». Una alerta lo interrumpió. La nave humana estaba encendiendo sus antiguos motores. Sistemas que no deberían funcionar estaban activándose con una eficiencia aterradora, y sus escáneres detectaron patrones de ondas cerebrales que indicaban que los humanos no solo estaban despiertos, estaban enojados. Demasiado tarde. La voz de la alta comandante bajó a un susurro. «Están despiertos. Que la primera luz tenga piedad de todos nosotros». En los momentos de caos que siguieron, mientras se activaban protocolos de emergencia y se daban órdenes de evacuación, Zix se volvió hacia Cid con lo que se convertiría en la subestimación del milenio. «No creo que esto quede muy bien en mi evaluación de desempeño». Los sistemas de comunicación de la nave humana cobraron vida, transmitiendo en todas las frecuencias en un idioma que no se oía desde hacía siglos. El mensaje era corto, claro, y pronto se volvería famoso en toda la galaxia. ¿Quién osa perturbar nuestro sueño? El cuerpo diplomático celiano se enorgullecía de manejar situaciones de primer contacto con una gracia impecable. Habían suavizado guerras, evitado genocidios y una vez convencieron a una mente colmena de no convertir una galaxia entera en clips de papel. Pero nada en su extenso entrenamiento los había preparado para lidiar con humanos malhumorados que acababan de ser despertados bruscamente de su siesta cósmica. La embajadora Crystal, un nombre elegido específicamente porque, supuestamente, los humanos apreciaban las traducciones literales, lideraba la delegación. Su forma cristalina estaba pulida a la perfección, refractando la luz en patrones estéticamente agradables según los estándares de belleza de 16 especies diferentes. «Recuerden», instruyó a su equipo, «debemos ser diplomáticos, respetuosos y, sobre todo, pedir disculpas». Interrumpimos su descanso. ¿Qué tan grave podría ser? La respuesta, como se descubriría, era muy grave. La nave humana les permitió acoplarse, lo cual el equipo diplomático tomó como una señal positiva. No debieron hacerlo.
En cuanto flotaron a través del conducto de acceso, los recibió un grupo de humanos en lo que parecía ser ropa para dormir, sosteniendo tazas de algo que sus sensores identificaron como café, una sustancia que fue clasificada de inmediato como posible arma química. Así que, dijo el líder humano, con ojeras profundas bajo los ojos y el cabello en direcciones que desafiaban varias leyes de la física, ustedes son los que pensaron que sería divertido despertar a varios millones de humanos antes de que sonara su alarma. Muy estimados humanos, comenzó la embajadora Crystal con su discurso cuidadosamente preparado, su forma brillando con una sinceridad ensayada. En nombre de la Alianza Galáctica, les ofrecemos nuestras más profundas... Guárdatelo, brillantitos, la interrumpió el humano, tomando un largo sorbo de su café. ¿Tienen idea de cuánto tiempo nos llevó sincronizar nuestros horarios de sueño? ¿Saben lo difícil que es lograr que varios millones de personas se pongan de acuerdo para echarse una siesta? El equipo diplomático intercambió miradas nerviosas, sus formas cristalinas parpadeando con incertidumbre. Eso no estaba en el manual. Hemos preparado extensas compensaciones, intervino otro diplomático, incluyendo la última tecnología, en confort, dispositivos para mejorar los sueños, y el líder humano resopló, literalmente resopló, provocando que todo el equipo diplomático comenzara a vibrar de alarma. Ah, qué gracioso. ¿Creen que con unas almohadas lujosas vamos a volver a dormirnos? ¿Alguna vez han tratado de volver a dormir después de que los despiertan? Es imposible, y a partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Los humanos, al parecer, tenían opiniones sobre ser despertados, muchas, y querían compartirlas todas, preferiblemente en voz alta. La situación llegó a su punto crítico cuando un humano descubrió que su snack favorito, algo llamado pizza, se había extinguido durante su letargo. La rabieta que siguió hizo que 3 asistentes diplomáticos se quebraran y uno perdiera temporalmente su coherencia cristalina. Esto no tiene precedentes, transmitió la embajadora Crystal en privado al alto mando. No están intentando destruirnos. Ni siquiera amenazan con guerra, solo se quejan, sin parar, de todo. Los humanos habían comenzado a organizar lo que llamaban una asamblea vecinal para hablar de sus quejas. Solo el concepto hizo temblar al cuerpo diplomático. Millones de humanos malhumorados, recién despertados, reuniéndose todos al mismo tiempo para quejarse. «Tenemos que hacer algo», suplicó Crystal a sus superiores, pero ya era demasiado tarde. Los humanos habían descubierto que sus plataformas de entretenimiento favoritas ya no funcionaban. La frase «Netflix and chill» empezó a circular con una hostilidad creciente. Alguien mencionó algo llamado síndrome de abstinencia de 1900 redes sociales, y los traductores universales del equipo diplomático casi se sobrecargaron intentando transmitir todo el peso emocional de ese concepto. En un último intento desesperado por lograr la paz, la embajadora Crystal ofreció a los humanos el control de varios planetas turísticos donde podrían relajarse hasta que se sintieran listos para volver a dormir. La respuesta del líder humano quedaría registrada en los archivos diplomáticos como el rechazo más corto y aterrador jamás recibido. Qué audaz de tu parte asumir que algún día volveremos a tener ganas de dormir. Ahora, hablemos de esas recetas de pizza extintas. La Alianza Galáctica pronto descubriría que un humano despierto con rencor ya era bastante malo, pero un humano despierto, con rencor y sin acceso a su comida reconfortante favorita, eso ya era una catástrofe cósmica. El verdadero problema comenzó cuando los humanos finalmente se pusieron a revisar sus correos, o mejor dicho, los mensajes, con encriptación cuántica que se habían acumulado durante su siesta de varios siglos.
El Alto Consejo Celiano observó con horror cómo el ánimo colectivo de la humanidad pasaba de una leve irritación a algo mucho más preocupante: diversión. A ver si entiendo bien, dijo el líder humano, ya con su 15ª taza de café, dirigiéndose a la sesión de emergencia de la Alianza Galáctica. Mientras dormíamos, ¿ustedes se convencieron de que entramos en criosueño porque se nos acabaron los recursos? La forma cristalina de la alta comandante se opacó un poco. Según nuestros registros históricos... ¡Ay, esto es una joya!, interrumpió otro humano, literalmente secándose las lágrimas de la risa. Deberíamos contarles la verdadera razón. La verdad que ninguna especie de la galaxia ha sospechado jamás. Los representantes reunidos se inclinaron hacia adelante con anticipación colectiva. Lo que viniera a continuación cambiaría todo lo que creían saber sobre el universo. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. La sonrisa del líder humano se ensanchó mientras soltaba la revelación que sacudiría a toda la galaxia. La verdad es que no entramos en criosueño porque se nos estuvieran acabando los recursos. Lo hicimos porque estábamos aburridos. Habíamos resuelto prácticamente todo, explicó el líder humano, hojeando antiguos registros de misiones con un entusiasmo creciente. Energía limpia, paz mundial, salud universal, viajes más rápidos que la luz. Incluso descubrimos por qué a los niños les encanta el Cinnamon Toast Crunch. Ya no quedaba nada por hacer. Los archivos galácticos se revelaron rápidamente como completamente erróneos. Esas naves que parecían primitivas, camuflaje. Las cápsulas criogénicas aparentemente simples, en realidad eran dispositivos de almacenamiento de conciencia cuántica que hacían que la tecnología celiana pareciera dos piedras chocando entre sí. Los humanos no habían estado dormidos. Estaban ejecutando simulaciones a escala universal, procesando cálculos cuánticos que harían llorar a una supercomputadora y aparentemente viendo en maratón todas las posibles variantes de reality shows que pudieran existir. Pero la advertencia, balbuceó la embajadora Crystal. La regla de no despertar nunca a los humanos. ¿Eso?, dijo un científico humano con una sonrisa demasiado satisfecha. Lo escribimos nosotros, lo esparcimos por la galaxia. El mejor chiste de la historia. La revelación golpeó a la Alianza Galáctica como una supernova. Los humanos no eran una especie en peligro que necesitaba protección. Eran básicamente adolescentes cósmicos que habían decidido echarse una siesta y dejar un elaborado mensaje de fuera de la oficina. La verdadera magnitud de las capacidades humanas empezó a revelarse. Mientras dormían, habían mapeado todas las líneas temporales posibles del universo. Resuelto la cuestión de si los hot dogs son sándwiches, aunque se negaron a compartir la respuesta, diciendo que hay cosas que es mejor dejar en el misterio. Desarrollado una teoría unificada del todo, para luego considerarla aburrida y crear varias más interesantes. Creado y abandonado 17 tipos distintos de redes sociales en sus entornos simulados, considerándolas demasiado agotadoras emocionalmente. Descubierto por qué siempre desaparecen los calcetines en la lavadora, y sí, también se quedaron con ese secreto. Los científicos celianos que analizaron los sistemas primitivos de la nave humana tuvieron que ser tratados por shock al darse cuenta de que no estaban viendo tecnología. Estaban viendo proyectos artísticos hechos por niños humanos mientras sus padres echaban una cabezadita.
¿Pero por qué?, preguntó la alta comandante, con su forma cristalina prácticamente vibrando de confusión. ¿Por qué fingir ser una civilización dormida? ¿Alguna vez han intentado ser la especie más avanzada de la galaxia?, respondió el líder humano. Es agotador. Todos vienen a ti con sus problemas, piden tecnología, quieren que resuelvas sus crisis existenciales. Solo queríamos un descanso. El golpe final al ego colectivo de la Alianza Galáctica llegó cuando descubrieron que los humanos en realidad habían alcanzado ese estado avanzado de desarrollo antes de que la mayoría de las demás especies inventara la rueda. Solo habían estado observando cómo los demás evolucionaban, dejando de vez en cuando consejos anónimos como ¿han probado a apuntar el cohete hacia el otro lado? O tal vez no mezclen esos químicos. Piénsenlo como un año sabático cósmico, explicó un humano al consejo cada vez más angustiado. Solo que en lugar de mochilear por Europa, decidimos tomarnos unos siglos libres y dejar que los demás se encargaran de todo un rato. El informe final de la alta comandante a la Alianza Galáctica resumió la situación a la perfección. No hemos estado protegiendo a una especie primitiva dormida. Hemos estado participando sin saberlo en el experimento social más largo del universo. Y ahora los experimentadores están despiertos, con cafeína y con ganas de ponerse al día con la actualidad. Que los dioses en los que crean tengan piedad de todos nosotros. En los archivos de la Academia de Ciencias Celiana, el infame incidente de la sonda de Zix fue reclasificado de mayor catástrofe científica a despertador más exitoso de la historia, aunque nadie estaba del todo seguro de si eso era realmente mejor. El cambio en la dinámica de poder galáctica ocurrió más rápido que un hipo cuántico. Un momento antes, los celianos eran los indiscutibles amos del universo conocido. Al siguiente, observaban cómo los humanos reorganizaban sistemas estelares enteros porque el Feng Shui estaba todo mal. No puedes mover un sistema solar así como así, protestó el alto comandante Cristos, su forma parpadeando de angustia mientras los humanos reubicaban cuerpos celestes con total tranquilidad. Mira cómo lo hacemos, respondió el líder humano, que ahora llevaba una bata y pantuflas de conejito mientras orquestaba el movimiento de cúmulos estelares enteros. Este bloquea la vista de esa nebulosa preciosa. Además, el tiempo de viaje entre sistemas planetarios era ridículo. ¿Quién diseñó este plano? La Alianza Galáctica descubrió rápidamente que intentar mantener el orden en un universo con humanos completamente despiertos era como tratar de pastorear gatos cuánticos. Teóricamente posible, pero prácticamente inútil. Los humanos empezaron a arreglar cosas que nadie sabía que estaban rotas. Introdujeron su concepto de fines de semana a especies que jamás habían dejado de trabajar. Establecieron Wi-Fi universal que, de alguna manera, funcionaba en múltiples dimensiones. Iniciaron un servicio galáctico de comida a domicilio que podía traerte comida de cualquier planeta en menos de 30 minutos o te devolvían el dinero. La burocracia celiana, antes un modelo de eficiencia, cayó en el caos cuando los humanos les presentaron ideas como viernes casuales y fiestas de oficina. La imagen de seres cristalinos intentando usar camisas hawaianas perseguiría los sueños de la alta comandante durante siglos. Pero cuando pasó el shock inicial, surgió un patrón más preocupante. La galaxia comenzaba a dividirse en facciones. Algunas especies abrazaron la influencia humana con un entusiasmo alarmante. Jóvenes celianos empezaron a formar clubes sociales híbridos con humanos, lo que dio lugar a la primera guerra de memes interestelares. Los arrastravacíos, una especie temida durante milenios, comenzaron a organizar retiros de meditación después de que los humanos les presentaran el chocolate caliente y las velas aromáticas. Otras civilizaciones, sin embargo,
veían el despertar humano como una amenaza existencial. El colectivo cuántico, un grupo de seres hechos de energía que se consideraban pares intelectuales de los celianos, se negaban a reconocer la autoridad humana y empezaron a reforzar sus sistemas contra lo que llamaban la amenaza del caos. La crisis alcanzó su punto máximo durante la primera cumbre de reorganización galáctica, donde representantes de todas las civilizaciones importantes se reunieron para abordar los rápidos cambios. Lo que se suponía que sería una conferencia diplomática formal se convirtió rápidamente en lo que los humanos llamaban una fiesta informal, cuando llegaron con música, bocadillos y un misterioso ponche que hizo que varios delegados cambiaran de dimensión temporalmente. La embajadora Crystal, ahora sirviendo como enlace principal con los humanos, un cargo que nunca solicitó, pero que de alguna forma obtuvo, observaba con horror cómo siglos de protocolos diplomáticos cuidadosamente construidos se desintegraban ante lo que los humanos llamaban gobierno basado en la vibra. Esto no puede continuar, declaró el representante del colectivo cuántico, su firma energética palpitando de indignación. Los humanos están desmantelando el tejido mismo de nuestra sociedad galáctica. Su caos amenaza con deshacer milenios de progreso y orden. El delegado humano, que al parecer llevaba pijamas con dibujos animados, se mostró genuinamente sorprendido. Solo intentamos que todo esté más relajado. Ustedes estaban todos súper estresados. Ese es precisamente el problema. La energía del representante cuántico estalló peligrosamente. El universo no está hecho para estar relajado. Requiere estructura, jerarquía, previsibilidad. La cámara de la cumbre se dividió físicamente, con especies literalmente eligiendo bandos. De un lado, los que abrazaban el estilo de vida cósmico humano. Del otro, quienes se aferraban desesperadamente a las viejas costumbres. La embajadora Crystal quedó atrapada en el medio, su forma cristalina refractando la tensión que emanaba de ambos lados. Fue entonces cuando los armonizadores del vacío, antiguamente los temidos arrastravacíos, hicieron un anuncio inesperado. Su mente colmena, hablando a través de un representante que inexplicablemente llevaba un suéter tejido, se dirigió a la cámara dividida. Apoyamos a los humanos, declararon, su discurso vacío normalmente aterrador, sonando ahora extrañamente reconfortante. Durante eones consumimos planetas porque no conocíamos otra forma de existir. Los humanos nos enseñaron a meditar. Nos presentaron los servicios de streaming. Ya no deseamos devorar mundos cuando podemos simplemente Netflix y relajarnos. De verdad, el representante del colectivo cuántico vibraba de furia. Esto es exactamente lo que temíamos. Los humanos están domesticando aliados potencialmente útiles con entretenimiento y confort. Esto no es progreso, es sometimiento. A través de la relajación, mientras volaban acusaciones por la cámara y las firmas energéticas chocaban con resonancias cristalinas, la embajadora Crystal se dio cuenta de que la galaxia estaba al borde de su primera guerra en más de 10.000 años. Y no se pelearía por recursos ni territorio, sino por decidir si el universo debía regirse por horarios o por vibras. En medio del creciente caos, Sid, ahora ascendido a regañadientes al cargo de jefe de asegurarse de que los humanos no se aburran demasiado, otra vez notó algo extraño. Los humanos, que habían estado en el centro de cada polémica galáctica durante semanas, de pronto se habían quedado en silencio. Sus representantes principales habían salido discretamente de la sala de la cumbre, dejando solo a delegados menores. Siguiendo su instinto científico, Sid rastreó unas firmas de energía inusuales hasta una zona restringida de la estación. Allí, para su sorpresa,
encontró al liderazgo humano reunido en torno a pantallas holográficas, con expresiones inusualmente serias. ¿Qué están haciendo?, preguntó con su forma cristalina, apagándose por la preocupación. El líder humano levantó la vista, y en sus ojos ya no había picardía, sino algo que Sid nunca había visto antes: preocupación genuina. ¿Recuerdas que dijimos que habíamos arreglado todo antes de echarnos la siesta? Señaló la pantalla, que mostraba una anomalía gigantesca formándose en el borde de la galaxia. Puede que se nos haya escapado algo. La pantalla holográfica mostraba lo que parecía un desgarro en el tejido de la realidad. Un vórtice oscuro y giratorio que se expandía lentamente en el borde de la galaxia. ¿Qué es eso?, preguntó Sid con su estructura cristalina, vibrando de inquietud. Lo llamamos desenlace cósmico, dijo el líder humano poniéndose serio de inmediato. Es lo que ocurre cuando demasiadas dimensiones intentan ocupar las mismas coordenadas espacio-temporales. Otro humano, que llevaba puesta una bata de baño cubierta de ecuaciones matemáticas, amplió la explicación. Antes de nuestra siesta, estábamos experimentando con viajes transdimensionales. Creímos haber estabilizado todas las rupturas, pero al parecer se nos escapó una. Ha estado creciendo durante siglos, alimentándose de energía oscura. ¿Y ahora? Sid apenas podía procesar lo que veía. Ahora está a punto de alcanzar masa crítica, dijo el líder humano con seriedad. Si sigue expandiéndose, comenzará a consumir sistemas estelares enteros. Eventualmente, toda la galaxia. La forma cristalina de Sid palideció. Debemos alertar al Consejo de inmediato. Sobre eso, el líder humano hizo una mueca. Hicimos simulaciones. Su típica respuesta burocrática: comités, subcomités, votaciones, más comités, tomará demasiado tiempo. Para cuando terminen de redactar la propuesta para formar un equipo de respuesta de emergencia, la mitad de la galaxia habrá desaparecido. Pero los protocolos van a matar a todos, interrumpió el humano. Mira, nosotros causamos este problema antes de echarnos la siesta. Tenemos que arreglarlo ahora. ¿Cómo?, exigió Sid. Incluso con su tecnología avanzada. Los ojos del líder humano brillaron con el primer indicio de su picardía habitual. No necesitamos solo nuestra tecnología, necesitamos la de todos, incluida la suya. Y así fue como, en medio de una cumbre que estaba a punto de convertirse en una guerra civil galáctica, los humanos irrumpieron de nuevo en la sala con lo que llamaron notición, gente, así que pausen el drama. La revelación del desenlace cósmico silenció todas las disputas entre facciones. Las imágenes holográficas de sistemas estelares enteros siendo devorados lentamente por la nada ponían en perspectiva el debate entre vibras contra horarios. Esta amenaza nos afecta a todos, anunció el líder humano de pie en el Lind, centro de la cámara con sus ridículas pantuflas de conejito que de alguna forma no restaban autoridad, y necesitamos a todos para solucionarlo. ¿Por qué deberíamos confiarles esta crisis?, exigió el representante del colectivo cuántico. Su especie creó este desastre. Tienen razón, asintió el líder humano. La cagamos. Pero también somos quienes más experiencia tenemos en física transdimensional. Además, añadió con una sonrisa, somos los únicos que no tienen nada mejor que hacer. Ya nos vimos todo lo que hay en Netflix. Contra todo pronóstico, su honestidad cortó la tensión. Incluso las especies más reacias no podían discutir con los números. El desenlace cósmico era real, estaba creciendo, y los enfoques tradicionales eran demasiado lentos para detenerlo. Necesitamos una fuerza de tarea, continuó el humano. No un comité, un equipo real que actúe de inmediato. Necesitamos las mejores mentes de cada civilización, trabajando juntas sin burocracia ni protocolos.
El alto comandante de los celianos dio un paso al frente, su forma cristalina resonando con autoridad. Lo que estás proponiendo viola todos los procedimientos establecidos de gobernanza galáctica. Exacto, sonrió el humano. Por eso puede que funcione. Lo que siguió fue algo sin precedentes en la historia galáctica. Los humanos establecieron lo que llamaron Apocalipse HQ en una estación espacial ubicada a una distancia segura del desenlace. Especies que jamás habían colaborado, e incluso algunas que se habían evitado activamente durante milenios, se encontraron trabajando codo a codo. Los celianos aportaron sus redes de computación cristalinas capaces de procesar información a velocidades cuánticas. Los antiguos arrastravacíos ofrecieron su habilidad única para percibir y moverse a través de barreras dimensionales. El colectivo cuántico, a pesar de su resistencia inicial, proporcionó conocimientos clave sobre manipulación de energía. Y en el centro de todo estaban los humanos, coordinando estos esfuerzos tan diversos con una eficiencia caótica que desconcertaba y a la vez impresionaba a sus colaboradores alienígenas. ¿Cómo lo están logrando?, preguntó la embajadora Crystal Acid mientras observaban a los humanos dirigir operaciones complejas, discutir sobre ingredientes de pizza y competir en algo llamado carreras de sillas de oficina por los pasillos. Los he estado estudiando, respondió Cid, completamente absorbido por su curiosidad científica. Parece que funcionan mejor en estados de caos controlado. Cuanto menos formal es el entorno, más creativas se vuelven sus soluciones. Y en efecto, los humanos habían transformado la estación espacial en lo que llamaban un ambiente de hackathon. Las salas de reuniones formales fueron convertidas en salones relajados con sillones tipo puff. El centro de mando tenía pantallas holográficas avanzadas y también una barra de café. Los equipos trabajaban sin parar, tomando descansos solo para participar en fiestas de baile improvisadas o torneos de videojuegos que, según los humanos, eran esenciales para el procesamiento mental. Los celianos, acostumbrados a jerarquías rígidas y protocolos formales, al principio estaban horrorizados. Pero con el paso de los días y al ver que comenzaban a surgir avances reales desde ese enfoque caótico, incluso ellos tuvieron que admitir que estaba ocurriendo algo extraordinario. El plan que finalmente surgió era tan audaz como sin precedentes. El desenlace cósmico no podía sellarse desde nuestro universo. La ruptura era demasiado grande, las energías demasiado extremas. En su lugar, los humanos propusieron algo que llamaron un redireccionamiento dimensional. Piénsenlo como una glorieta cósmica, explicó un científico humano usando comida de la cafetería para crear un modelo improvisado. No podemos detener el flujo de energía, pero sí podemos redirigirlo en un bucle continuo que se retroalimente. Eso es imposible, afirmó el representante del colectivo cuántico. Solo los requisitos energéticos serían imposibles para una sola especie, asintió el humano. Pero no para todos trabajando juntos. La implementación requería una coordinación perfecta entre tecnologías y especies radicalmente diferentes. Las redes cristalinas celianas calcularían y mantendrían las frecuencias cuánticas exactas. Los arrastravacíos navegarían los límites dimensionales para posicionar los redireccionamientos. El colectivo cuántico gestionaría los flujos de energía. Y docenas de otras especies cumplirían roles igual de esenciales en esta sinfonía galáctica. Nunca se ha hecho antes, admitió el líder humano al presentar el plan final a los representantes reunidos. Pero bueno, tampoco se ha salvado una galaxia antes, así que todo tiene una primera vez, ¿no? Contra todos los protocolos, tradiciones y probabilidades, la Alianza Galáctica votó unánimemente a favor del plan humano. Como dijo un anciano celiano, frente a la aniquilación,
Quizás el caos sea preferible a la extinción ordenada. El día de la implementación llegó con una tensión palpable. Los distintos equipos tomaron posiciones a lo largo de la galaxia, cada uno responsable de un componente crucial del redireccionamiento dimensional. En el centro de operaciones, los humanos coordinaban el esfuerzo con una extraña mezcla de concentración intensa y humor fuera de lugar. Red de cristales Celiana. ¿Estado?, preguntó el comandante humano. Frecuencias cuánticas estables y sincronizadas, respondieron. Equipo de navegación del vacío. ¿Estado? Anclajes dimensionales posicionados y listos para la activación. Colectivo cuántico. Flujos de energía configurados y en espera. A medida que cada equipo confirmaba su preparación, la atmósfera en el centro de mando se volvía eléctrica por la anticipación. Especies que semanas atrás estaban al borde de la guerra, ahora contenían la respiración juntas, unidas por la comprensión compartida de que ese momento determinaría su destino. Todos los equipos listos, anunció el líder humano, dejando de lado su tono bromista habitual para adoptar una seriedad total, iniciando redireccionamiento dimensional en 3, 2, 1. Vamos, gente, la activación sincronizada se propagó por toda la galaxia. Los cristales celianos zumbaban con energía. Los navegantes del vacío se deslizaban entre barreras dimensionales y los miembros del colectivo cuántico canalizaban flujos de energía sin precedentes. Por un instante que se sintió eterno, no pareció ocurrir nada. Y luego, en el borde de la galaxia, el desenlace cósmico empezó a cambiar. Su destrucción caótica se desaceleró, luego se detuvo, mientras las energías giratorias se reorganizaban gradualmente en un toro perfecto, un bucle autoalimentado que se retroalimentaba sin fin. El centro de mando estalló en vítores, campanillas cristalinas, cantos del vacío y pulsos cuánticos, cada especie celebrando a su manera mientras los monitores confirmaban el éxito. La galaxia había sido salvada gracias a la colaboración, más improbable que uno pudiera imaginar. Pero la verdadera transformación apenas comenzaba. Después de la crisis ocurrió algo sin precedentes. Las barreras que habían separado a las civilizaciones galácticas durante milenios empezaron a disolverse. Las especies que habían trabajado juntas para salvar su hogar compartido descubrieron que, en realidad, disfrutaban de la compañía de las otras. Los celianos, antes tan rígidos y formales, descubrieron que un poco de caos podía llevar a innovaciones sorprendentes. Sus ciudades cristalinas comenzaron a incluir espacios para lo que los humanos llamaban pasar el rato, y los jóvenes celianos adoptaron estructuras sociales más flexibles. Los antiguos arrastravacíos, ahora renombrados oficialmente como los armonizadores del vacío, abrieron retiros de meditación por toda la galaxia, enseñando a otras especies el arte de la percepción dimensional. Su temido canto del vacío se volvió música popular para meditar, transmitida en miles de millones de dispositivos. Incluso el colectivo cuántico se relajó un poco, incorporando fiestas de flujo energético, inspiradas por los humanos en sus normalmente solemnes reuniones. Su representante fue visto usando lo que parecía ser una versión cuántica de una camisa hawaiana, pero la transformación más sorprendente ocurrió en el gobierno galáctico. La fuerza de tarea de emergencia que había salvado la galaxia no se disolvió como se esperaba. En cambio, evolucionó en una nueva forma de cooperación entre especies que los humanos llamaron la colaboración cósmica. Desaparecieron las jerarquías rígidas y los comités eternos de la antigua Alianza Galáctica. En su lugar surgieron equipos de trabajo fluidos que se formaban y disolvían según se necesitara, aprovechando las fortalezas únicas de cada civilización para enfrentar desafíos compartidos.
Es como una jam session espacial gigante, explicó un humano a un diplomático celiano confundido. Cada quien trae su propio instrumento y estilo, pero de alguna manera hacemos música juntos. La antigua cámara del alto mando, que solía ser un espacio ceremonial de gobierno, fue rediseñada como lo que los humanos llamaban un espacio comunitario, con áreas de descanso cómodas, estaciones de refrigerios e incluso una pequeña pista de baile. Las decisiones importantes ahora se tomaban durante comidas compartidas y conversaciones informales. Algunos de los celianos más mayores se quejaban de la falta de protocolo adecuado, pero ni siquiera ellos podían negar los resultados. La innovación florecía en toda la galaxia. Los intercambios culturales llevaron a nuevas formas de arte, descubrimientos científicos y perspectivas filosóficas que nadie habría podido desarrollar por su cuenta. Los humanos estaban en el centro de todo, con su energía inagotable y creatividad sirviendo como catalizadores de este renacimiento galáctico. Establecieron programas de intercambio cultural, universidades interespecies y eventos a nivel galáctico que celebraban la diversidad mientras fomentaban una unidad sin precedentes. Noche Cósmica de Micrófono Abierto se convirtió en un favorito especial, donde seres de toda la galaxia compartían su arte, música e historias. Ver a un celiano cristalino interpretando una balada del vacío, acompañado por un grupo de percusión energética del colectivo cuántico, se volvió algo totalmente normal. Sid, ahora a cargo de la colaboración científica interespecies, un 1900, puesto que aún no entendía del todo cómo había conseguido, se sorprendía a sí mismo disfrutando del nuevo orden caótico. Su equipo de investigación incluía miembros de una docena de especies diferentes, cada uno aportando perspectivas únicas a la exploración de realidades cuánticas. Nunca me habría imaginado trabajando así, admitió a un colega humano mientras observaban un experimento particularmente exitoso. En el sistema anterior, habríamos pasado años redactando propuestas de investigación y buscando aprobaciones antes de hacer una sola prueba. Ese es el problema de la burocracia, respondió el humano, mientras hacía malabares con 3 orbes de probabilidad cuántica. Es genial para mantener el statu quo, pero pésima para hacer que las cosas realmente pasen. La embajadora Crystal, que de alguna manera se había convertido en la coordinadora de eventos principal de la galaxia, un cambio de carrera que todavía estaba procesando, descubrió que sus habilidades diplomáticas eran perfectas para organizar encuentros entre especies donde había que equilibrar las sensibilidades culturales con el deseo humano de tener buenas vibras. Si me hubieras dicho hace un año que estaría planeando una rave cuántica para el colectivo, habría pensado que estabas desfasado de fase, le dijo al líder humano mientras ultimaban los planes para el primer festival cultural unificado de la galaxia. La vida está llena de sorpresas, respondió él con una sonrisa. Por eso es tan interesante. El verdadero triunfo de este nuevo orden galáctico llegó 6 meses después de la crisis del desenlace cósmico, cuando una disputa territorial menor entre 2 especies anteriormente hostiles se resolvió, no con tratados formales ni amenazas militares, sino con lo que los humanos llamaron una cumbre diplomática tipo picnic compartido. Cada bando llevó comidas tradicionales, compartieron historias culturales, y al final de la noche no solo resolvieron sus diferencias, sino que establecieron un programa conjunto de intercambio cultural. El evento concluyó con representantes de ambas especies bailando de forma improvisada al ritmo de la música que ponía un DJ humano. Esto no debería funcionar, confesó el exalto comandante a Sid mientras observaban la celebración. Según cualquier análisis lógico, este enfoque informal del gobierno debería haber resultado en un caos total. He estado estudiando las metodologías humanas,
respondió Sid, cuya curiosidad científica lo había llevado a descubrir muchas cosas sobre sus enfoques aparentemente aleatorios. Ellos operan bajo un principio que llaman caos organizado. Hay estructura, pero es fluida, se adapta en lugar de ser rígida. Como un organismo vivo en lugar de una máquina, reflexionó el excomandante. Exactamente. Priorizan los resultados sobre el proceso, la conexión sobre el protocolo. A su alrededor, la galaxia seguía transformándose. Las barreras rígidas entre especies y civilizaciones se disolvían en una comunidad cósmica como nunca antes se había visto. Las innovaciones tecnológicas florecían, mientras las ideas fluían libremente a través de barreras culturales que antes parecían imposibles de cruzar. El mundo natal de los Selianos, que antes era un modelo de perfección cristalina y orden absoluto, ahora tenía jardines de relajación diseñados por humanos, cuevas de meditación establecidas por los armonizadores del vacío y instalaciones de arte cuántico provenientes del colectivo. Lejos de disminuir su belleza, estas adiciones la habían realzado, creando un mundo que era tanto ordenado como vibrante. Tal vez el signo más claro del cambio fue cuando la Academia de Ciencias Seliana, antes la institución más estricta y tradicional de la galaxia, anunció que su simposio anual incluiría una noche de micrófono abierto, un día de pijamas y una política de «trae a tu criatura de apoyo emocional». El universo tenía una sola regla, comentó Cid al líder humano mientras observaban a jóvenes selianos y humanos colaborar en un proyecto de arte cuántico. No despiertes a los humanos. Romper esa regla fue lo mejor que nos pudo pasar. El líder humano sonrió, tomando un sorbo de su inseparable taza de café. A veces hay que romper las reglas para hacer unas mejores, o simplemente para darte cuenta de que no necesitas tantas como creías. Un año después del Gran Despertar, o el incidente del botón de repetir universal, como insistían en llamarlo los humanos, la Alianza Galáctica se reunió para su revisión anual. La sala de reuniones, ahora equipada con sillones, reclinables cómodos y un suministro infinito de bocadillos, un requisito humano no negociable, zumbaba de conversaciones y risas cristalinas. El alto comandante Cristos se colocó frente al podio, su forma brillando con diversión. Si lo pensamos bien, pasamos milenios haciendo cumplir una regla que ni entendíamos: no despiertes a los humanos. Resulta que ni siquiera estaban dormidos, solo se estaban tomando un descanso de cuidar la galaxia. El líder humano, aún con su bata de baño característica, ahora el uniforme diplomático oficial en 3 sectores, levantó su taza de café a modo de saludo. En nuestra defensa ustedes lo estaban haciendo bien, más o menos, excepto por todo aquel asunto con los arrastravacíos. Ya dijimos que lo sentimos, murmuró el representante de los ahora llamados armonizadores del vacío, ajustándose su recién adoptada bufanda de confort. El informe anual destacó logros que hubieran sido impensables bajo el antiguo régimen. La colaboración entre especies había llevado a avances tecnológicos que beneficiaban a todas las civilizaciones. Los intercambios culturales enriquecieron el arte, la música y la filosofía en toda la galaxia. Incluso los sistemas económicos se transformaron gracias a la introducción del concepto humano de equilibrio entre el trabajo y la vida, lo que llevó a una mayor productividad y felicidad. El colectivo cuántico, una vez la sociedad más rígida de la galaxia, había establecido los viernes de energía casual, donde se animaba a los miembros a fluctuar sus frecuencias en el patrón que se sienta bien. El Ministerio de Educación Seliano rediseñó por completo su plan de estudios para incluir lo que los humanos llamaban recreo y siesta, lo que resultó en mejoras sin precedentes en el desarrollo cognitivo cristalino.
Tal vez lo más sorprendente fue la transformación de los temidos armonizadores del vacío, quienes convirtieron sus antiguas fortalezas oscuras en populares retiros de meditación. Encontramos mucho más satisfactoria la paz interior que el consumo planetario, explicó su representante, luciendo un colgante de solo buenas vibras que de alguna manera funcionaba en 17 dimensiones al mismo tiempo. Mientras Sid escuchaba las estadísticas y relatos, no podía evitar maravillarse de cuánto había cambiado la galaxia en solo un año. Su propio equipo de investigación había logrado más descubrimientos en los últimos 12 meses que en 1900, el siglo anterior, todo gracias al enfoque humano de prueba cosas y ve qué pasa. Los datos son claros, anunció el jefe estadístico galáctico, un ser compuesto enteramente por números vivos. La productividad ha subido un 342%, los incidentes diplomáticos han bajado un 789% y los índices de felicidad general han aumentado por un factor de 42 en todas las especies medidas. ¿Ven?, sonrió el líder humano. Solo necesitaban un poco de caos. Caos organizado, corrigió la embajadora Crystal, que ya dominaba la terminología humana. Al parecer, hay una diferencia. Pero a medida que avanzaba la reunión, Said notó algo extraño. Los humanos empezaban a bostezar. No, solo uno o dos, todos. Su instinto científico, el mismo que había iniciado toda esta historia, volvió a activarse. ¿Están bien?, preguntó al líder humano, que parpadeaba lentamente. Oh, sí, respondió conteniendo otro bostezo. Es solo que... ¿conoces esa sensación cuando tomas una siesta muy larga, luego estás despierto un tiempo, pero después te vuelve a dar sueño? La sala quedó en silencio. Cada ser cristalino vibró con una repentina comprensión y horror. ¿No querrás decir que...? Empezó la embajadora Crystal. Sí, dijo el líder humano, estirándose con flojera. Creemos que ya es hora de otra siestita. Ustedes parecen tener todo bajo control ahora. Más o menos. Pero... balbuceó el alto comandante, su forma parpadeando de pánico. No pueden simplemente volver a dormirse. Míranos, sonrió el líder humano. Tranquilos, esta vez dejamos instrucciones. Instrucciones de verdad, no solo esa broma sobre no despertarnos. Miró alrededor con un brillo travieso en los ojos. Aunque tal vez mantengamos esa regla también, ya sabes, por nostalgia. Un joven diplomático celiano levantó un apéndice cristalino. ¿Pero qué pasa si volvemos a necesitar su ayuda? ¿Y si surge otra crisis? El líder humano lo pensó un momento. Piénsalo como esos casos de emergencia con vidrio. Romper en caso de desastre que amenaza la galaxia. Solo no nos despierten, porque no pueden ponerse de acuerdo sobre el menú del Festival Gastronómico Intergaláctico. Y así, en la mayor ironía cósmica, la galaxia se preparó para otra hibernación humana, solo que esta vez eran participantes, voluntarios en lo que se conocería como la Gran Siesta Universal, la secuela. Los preparativos fueron exhaustivos. Los humanos dejaron manuales detallados, la mayoría hechos de memes y carteles motivacionales, aunque con apéndices sorprendentemente útiles. Establecieron protocolos de emergencia para crisis genuinas y montaron lo que llamaron transmisiones de entretenimiento pasivo para que la galaxia pudiera seguir disfrutando de su creatividad mientras dormían. Es como ponernos en piloto automático cósmico, explicó un ingeniero humano mientras calibraba su cápsula de hibernación. Nuestros sueños generarán nuevas películas, música y arte que se subirán automáticamente a la red galáctica. Es nuestra forma de mantenernos en contacto. Mientras Sid observaba a los humanos prepararse para su próxima gran siesta, no pudo evitar apreciar lo absurdo de todo esto. La única regla por la que el universo había vivido durante tanto tiempo
Estaba a punto de volverse relevante otra vez, pero por razones totalmente distintas. Antes de que se desconecten, preguntó al líder humano, ¿podrían al menos decirnos por qué desaparecen los calcetines en la lavadora? ¿Y si los hot dogs son sándwiches? El líder humano se rió. Algunos misterios deberían seguir siendo misterios, Crystalman. Eso mantiene interesante al universo. Hizo una pausa y luego añadió guiñando un ojo. Pero te diré esto, la respuesta a ambas preguntas es la misma. Descúbranla mientras no estamos. La forma cristalina de Cid brilló con una risa contenida. Al menos nos enseñaron a hacer café antes de volver a dormir. Nuestro legado más importante, asintió el humano con solemnidad. Recuerden, si el vacío se pone existencial o lo cuántico se vuelve demasiado colectivo, solo hagan una buena taza de café, pongan música relajante y pregúntense, ¿qué harían los humanos? Mientras las naves humanas se preparaban para su nueva hibernación, apareció un nuevo cartel en los archivos galácticos, reemplazando la antigua advertencia. Decía simplemente, el universo tiene una regla. Dejen dormir a los humanos. Volverán cuando les parezca bien. PD. No toquen su lista de Netflix. Al final, la verdad más grande de la galaxia resultó ser también la más simple. A veces, todos solo necesitamos una buena siesta.